Bueno, antes de dar lectura al Tratado Tercero, ¿qué significan los ideales ascéticos? Lo siguiente. Bueno, en el contexto de la filosofía de Friedrich Nietzsche, el ideal ascético se refiere a una crítica que él realiza, en este caso aquí en la obra de la genealogía de la moral tradicional, en particular a la moral cristiana. Nietzsche pues argumenta que el ideal ascético cristiano promueve la negación de la vida en este mundo, la autohumillación y la supresión de los deseos y las pasiones naturales como virtudes. Según Nietzsche, pues este ideal es una negación de la voluntad de poder y de la afirmación de la vida, lo que resulta en una moral de esclavos que socava la vitalidad y de cierta forma también pues la creatividad humana. Cuando Nietzsche habla o se refiere a ese ideal ascético, es en un sentido muy amplio, ¿no? Como cualquier sistema moral que exalta de cierta forma la renuncia y la negación de uno mismo como el camino hacia la virtud o hacia esa salvación. En esa crítica, pues aboga por una ética basada en la afirmación de la vida y la voluntad de poder, en la que se celebra la vitalidad, la creatividad y la realización de uno mismo en un lugar de la negación y de la autonegación. Digamos que en suma, pues ese ideal ascético es un concepto que representa la búsqueda de la virtud a través de la renuncia a la autodisciplina y la negación de los deseos y los placeres mundanos. Pues sin embargo, la interpretación y valoración de este ideal pueden variar, digamos, según la perspectiva cultural, religiosa o filosófica desde la cual se analice, pero estamos aquí en el mundo de Nietzsche. Como segundo tema, iniciando ese tercer tratado, Nietzsche hace alusión a un tema entre Wagner y su Parsifal, que es la obra de ópera de Wagner. Aquí hay dos temas brevemente y luego lo desarrollaré en otro video. Pero uno, con esa obra Nietzsche evidencia en el teatro que ese arte se convirtió en un tema de masas, de chismes, de murmullos, donde la gente le importa más la apariencia, es decir, aparentar ante el otro, más que esa reivindicación del arte y de la cultura alemana como él creía con su wagnerismo. Y comienza allí una breve renuncia de esa defensa profunda hacia quien fue su amigo. Y segundo, porque dice que Wagner evidencia con esa obra su acercamiento al cristianismo y eso era algo que Nietzsche, digamos, en este contexto de la crítica a la moral y la crítica cristiana no iba pues a permitir. A continuación la lectura. Bueno, ahora sí un poco la lectura de esta introducción, nuevamente recordando que es la introducción que realiza Andrés Sánchez Pascual al libro La genealogía de la moral y es un breve resumen de lo que se expone en el tratado. Tercer tratado. Este tratado, el más amplio e importante de todos, comienza con burlas e ironías dolorosas sobre los artistas y más en concreto contra Wagner y su Parsifal. Las opiniones de los artistas no tienen ningún valor, dice. Ellos han sido siempre los ayudas de cámara de una moral, de una filosofía, de una religión. Por tanto, el que unas veces alaben la sensualidad y otras la castidad no demuestra más que su inconstancia, su veleidad. Después vienen algunos relámpagos. ¿Por qué los filósofos han sentido atraídos por el ideal ascético? Porque en él se encuentran insinuados ciertos puentes hacia la independencia. Porque pobreza, humildad y castidad, que son los tres votos sacerdotales, son más propicios al filósofo que la fama, los príncipes y las mujeres. A un filósofo se le reconoce en que se aparta de estas tres cosas brillantes y ruidosas. Nietzsche escribe entonces el asombroso punto 8, en que con tremenda ironía comenta los tres votos del filósofo. El ascetismo duro y sereno, o en otras palabras, el ideal ascético, fue algo favorable a la filosofía, pero en sus comienzos. Le ayudó a dar sus primeros pasos en la tierra. Los hombres contemplativos fueron al comienzo despreciados o temidos. Por ello el sacerdote filósofo tuvo que hacerse temer, lo cual no podía conseguirse más que con la crueldad. Crueldad consigo mismo, el ascetismo, primero y después crueldad con los demás, con el otro. A la sombra del sacerdote caminaba el filósofo. El sacerdote ascético ha constituido, hasta la época más reciente, la repugnante y sombría forma lavaria, única bajo la cual le fue permitido a la filosofía vivir y andar rondando de un sitio para otro. Página 170. Pero de ese gusano, de esa larva, ¿se ha liberado ya el filósofo en nuestro tiempo?
Este es el gran problema y sin duda alguna el centro de todo este tratado. La respuesta de Nietzsche es negativa. Pero antes, una pregunta. Vayámonos al cuerpo del asunto, dice Nietzsche. ¿Cuál es el sentido del ideal ascético? ¿Cómo valoran los sacerdotes la vida, la realidad? De una manera negativa, solo admiten la vida si ésta se niega a sí misma. Esta autocontradicción constituye la clave de la psicología sacerdotal. Se da aquí una especie de trasvaloración de las verdades. Los sacerdotes llaman verdadero a un mundo inexistente, fingido por ellos, inventado por ellos y en cambio niegan verdad y realidad a este mundo, el único existente. Fíjense que acá está esa dicotomía de la que hablamos por allá en el primer video entre Sócrates, Platón, el mundo dionisiaco y el apolíneo. Continuamos. Y esta autocontradicción alcanza su voluptuosidad suprema cuando se llega al autoescarnio ascético de la razón, cuando se dice, pongan cuidado, existe un reino de la verdad y del ser, pero justo la razón está excluida de él. Página 174. Mas esa contradicción, ese sinsentido, tiene que ser algo provisional, no es una sola solución, sino una mera palabra encajada en una vieja brecha del conocimiento humano. Página 176. El ideal ascético, dice Nietzsche, nace del instinto de protección y de salud de una raza que degenera. El hombre enfermo pide una explicación de su dolor y solo encuentra uno que se la dé, el sacerdote. La nueva verdad de este tercer tratado es la siguiente. El sacerdote es un médico que envenena las heridas de sus enfermos al curarlas. Y todo esto ha ocurrido porque en la tierra no ha existido hasta el momento más que un único ideal. El hombre prefiere querer incluso la nada a no querer. Páginas 144 y 233. Más ahora, añade Nietzsche, hay un nuevo ideal, el del superhombre.